Ok, buenos días, espero que han descansado ricos. Vamos a noticias con calle de hoy, que es 28, miércoles 28 de septiembre de 2022. Y vamos a noticias con calle. Hoy arrancamos con las portadas de los periódicos. El Vocero: costará más de 40 millones reparar los daños en las carreteras después del huracán. Todos los pueblos están en declaración de desastre, así que todo Puerto Rico ya califica para las ayudas directas e individuales de FEMA. Esa es la portada de Metro, aquella fue la portada de El Vocero, la portada de El Nuevo Día. Sacan la cara por adultos mayores y también dan permiso para sacar chavos, Hacienda, y le ponen una estatua a Daddy Yankee en Chile. El Departamento de Hacienda dio un brequecito ahí para flexibilizar medidas contributivas, si usted va a sacar chavitos de sus cuentas de retiro, para que pueda hacerlo sin penalidades. Así que eso es importante, obviamente, porque tenemos un montón de personas en Puerto Rico que necesitan esos chavos para ayudar a reconstruir sus hogares, los deslizamientos especialmente y demás. Así que ahí está. Veremos a ver si eso ocurre sin penalidades de nuevo. Esperanzados en que llegue nueva mano de obra para construcción en Puerto Rico, se espera que aprueben 5,000 visas para ayudar a reconstruir a Puerto Rico. Si no conseguimos esos empleados, pues difícil la reconstrucción de la isla. El Senado se quedó corto por un voto. Hace falta un voto del PNP. Cualquier PNP que vote a favor aprobarían la medida que coge a los celadores que trabajaban en energía eléctrica y que ahora mismo están en las agencias del gobierno y están cortos por un voto. Hace falta que un senador del PNP, el cual sea, todos los demás partidos están de acuerdo, pero falta un senador del PNP que vote a favor de la medida que llegaría a aprobar esta posibilidad de que los empleados que actualmente están en el gobierno central pues trabajen de nuevo como celadores, aunque actualmente pues están guiando camiones o haciendo sabe Dios qué del gobierno central. Como les he dicho muchas veces, energía eléctrica significa salud pública. O sea, contrario a lo que mucha gente piensa por ahí, lo que está pasando con la leptospirosis, lo que está pasando en los centros de envejecientes, lo que está pasando con las vidas humanas que se están perdiendo, ya van más de 20 muertes a causa del huracán. Esto por, de nuevo, falta de energía, así que sin duda salud pública, energía eléctrica es igual a salud pública, es un asunto de vida o muerte esto. Lo mismo que está pasando con la leptospirosis, que llevamos 26 casos básicamente. Luma autorizó a alcaldes, pero solamente a recoger escombros y a remover material vegetativo en las zonas donde pueda estar y dar el tránsito, zonas donde pueda estar impactándose el servicio eléctrico. Así que pues ya saben lo contentos que están los alcaldes con eso. Descartan que se afecte en gran medida el puerto de Puerto Rico por esto de el huracán Ian llegar allá a la Florida. Y que en Jacksonville no se esperan mayores daños. Recuerden que está por la costa oeste y Jacksonville está en la costa noreste del estado de la Florida. 487 escuelas van a abrir hoy a recibir sus estudiantes. La Autoridad de Energía Eléctrica produce básicamente suficiente energía para toda la demanda en Puerto Rico, según ayer demostró Josué Colón con las gráficas de que se están produciendo 3.012 megavatios, mientras que la demanda en Puerto Rico en un momento normal es 2.700, o sea, en un momento donde no hay huracán es 2.700, así que se está produciendo suficiente energía eléctrica para todo Puerto Rico. Pero ayer mostramos el mapa con todos los cables que están dañados y averiados. Los cables de transmisión de 230.000 voltios y 115.000 voltios y 38.000 voltios. Estos cables, al estar dañados, pues obviamente no se puede pasar energía por ahí. Así que ahora mismo no hay energía, o sea, hay la producción de energía suficiente, no hay la capacidad para transmitirla suficiente, según los datos demostrados ayer por Josué Colón en el programa Cuarto Poder, ayer en Guapa. Y recuerda que te toca renovar el marbete, porque ya estamos a 28 de septiembre y cuando tú vas a renovar tu marbete, tú escoges un seguro obligatorio. El seguro compulsorio que tú vas a escoger es ASC. ¿Por qué tú marcas ASC? Porque simplemente tenés un montón de servicios más. Pero además chequéate que no estén marcando por ti, porque hay gente que está marcando alegadamente por ahí. Solo tú puedes escoger el asegurador de tu preferencia. No dejes que nadie escoja por ti. Escoge a ASC. Si tú chocas o te chocan, los expertos de ASC te ofrecen servicios 24/7 por WhatsApp, servicios 7 días por teléfono, servicio online, atención personalizada con cita previa a los centros de servicio alrededor de Puerto Rico. O sea, ASC es la única aseguradora que te envía gratis por correo electrónico la licencia de tu vehículo. Puedes solicitarla en escogeasc.com/licencia, www.escogeasc.com/licencia. Y aprovecha las ventajas que solo te ofrecen los expertos en seguro obligatorio. Renova tu marbete a tiempo, quédate con los expertos y número uno del seguro compulsorio. Escógete a la gente de ASC como tu seguro obligatorio.
Bueno, vamos a lo próximo. Como les mencionaba, se espera que en este momento 75% de la gente tenga energía eléctrica ya el día de hoy. El gobernador dice que hay suficiente diésel, pero aún así ha pedido a la dispensa para que pueda entrar esos 300,000 barriles de diésel a Puerto Rico. Recuerde que un barril de petróleo o un barril tiene 42 galones. El Congreso va a hacer una vista sobre la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. Los republicanos supuestamente van a estar participativos en esta actividad. 9 centros de salud siguen sin servicio de energía eléctrica todavía. Carmen Yulín está testificando en un juicio en su contra por violación de derechos civiles. Este juicio ya ha costado cientos de miles de dólares al municipio de San Juan. Recuerde que la ley exige que Carmen Yulín sea representada por el municipio porque fue en una actividad, en una gestión oficial como funcionaria público. Daños de huracán Fiona, que se estimaban originalmente 300 millones en el sistema eléctrico, ahora se habla de 1,000 millones precisamente, y vamos con Elizabeth Robaina y el tiempo. Elizabeth. Buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz miércoles. Iniciemos hablando del huracán Ian con el boletín de las 5 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes. Ian oficialmente ahora tiene vientos de 140 millas por hora. Es un huracán peligroso de categoría 4 y está muy cerca ya de la costa oeste de Florida. Se encuentra cerca entre Naples y Punta Gorda. Se mueve lento al norte-noreste a 10 millas por hora y se espera que durante las próximas horas esté impactando directamente esa costa oeste de la Florida. El mayor impacto, lamentablemente, es una marejada ciclónica que puede ser catastrófica. Estamos hablando de 8 a 12 pies por arriba del suelo. Esto va a provocar inundaciones costeras bastante significativas. Más también le sumamos la lluvia, la marea alta, acumulados de lluvia que no se descartan de 12 y hasta 18 pulgadas y obviamente ese viento de hasta 140 millas por hora. Así que muy atento si usted tiene familiares en Florida, porque ya estamos hablando de cuestión de horas de que este sistema esté llegando, y de hecho ya las primeras bandas en espiral han provocado inclusive tornados, lluvia torrencial y vientos de por lo menos tormenta tropical. Aquí en casa la situación estará variable el día de hoy. Tenemos humedad tropical más una vaguada que va a provocar una tarde bastante activa, aguaceros y tronadas. Esa probabilidad se mantiene de un 40 y hasta un 90%. Mucha precaución con las inundaciones. Recuerden que el suelo aún está saturado, especialmente en la montaña, y los derrumbes. Temperaturas máximas de 78 a 79 grados en la montaña, en nuestras costas de 89 a 90 grados, índice. Gracias, Elizabeth. ¿Qué ha pasado ahí al final? Bueno, anyhow, ya saben, gente, te recuerda que vas a renovar tu marbete y vas a escoger a la gente de tu seguro compulsorio, y hazlo con ASC, tu seguro obligatorio. Escógete a la gente de ASC simplemente porque te dan los mejores servicios y esa es la que hay. ¿Ok? Bueno, recuerden que se espera bastante lluvia hoy, especialmente en la zona oeste central, así que ya lo saben. Ahora sí, aquí está. Échame la bendición, que tengan un día productivo.